continuar con lo que veníamos viendo en encuentros anteriores, donde habíamos presentado la posibilidad que se tenía desde el punto de vista de la microscopía, de fondo claro, electrónica, coloraciones, sin coloraciones, es decir, toda una serie de observaciones que permiten recabar información sobre los caracteres morfológicos de los microorganismos, los cuales son muy interesantes. Son siempre pistas que vamos recabando para identificar un microorganismo, para conocerlo mejor. Pero llega un punto en los estudios microbiológicos que es necesario cultivar esos microorganismos en el laboratorio, es decir, darle las condiciones apropiadas para que empiecen a reproducirse y formar poblaciones en condiciones de laboratorio, es decir, in vitro. Para eso hay que tener en cuenta qué es lo que necesitan los microorganismos. Obviamente que lo más importante en principio son los nutrientes. Dije lo más importante y después me arrepentí, porque en realidad todo lo que vamos a charlar hoy es importante y cometiendo errores en cualquiera de estos aspectos podemos perder un cultivo. Entonces es una de las tantas cosas importantes, los nutrientes. Los nutrientes son necesarios para la generación de energía, es decir, para el catabolismo de los microorganismos y para la biosíntesis. Si nosotros nos preguntáramos qué le deberíamos proporcionar al microorganismo, esto lo vamos a hacer a partir de un medio de cultivo, para que puedan desarrollar, deberíamos tener en cuenta que cualquier célula viva está constituida mayoritariamente por agua, entonces el agua obviamente no puede faltar. Pero también una cantidad importante del peso seco de la célula está constituida por carbono, oxígeno, nitrógeno. Estos componentes, que son los mayoritarios, forman más o menos el 95% del peso seco de las células. Yendo a un ejemplo puntual, en este caso es Escherichia coli, esta sería la composición de la bacteria, el peso seco. El carbono constituye el 50% del peso seco de la bacteria, lejos el más abundante. El oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, y así sucesivamente. Entonces, esto puede llegar a dar una pauta de qué son las cosas que no deben faltar en un medio de cultivo. Otro concepto que deberíamos manejar es el de macro y micronutrientes. Macronutrientes son aquellos que se necesitan en grandes cantidades, es decir, que la bacteria va a consumir en grandes cantidades. Bueno, si recuerdan lo que vimos recién en la transparencia anterior, el 50% del peso seco es carbono, claramente el carbono sería un macronutriente. Y después están los micronutrientes, que son los que la bacteria necesita en muy pequeñas cantidades. A veces son realmente muy pequeñas, 0,001 miligramo de algo por 100 mililitros de agua. Pero no por eso son menos importantes. Uno puede fracasar en el intento de cultivo de una población tanto porque no le puso los macronutrientes necesarios o incluso porque no puso los micronutrientes. Si la bacteria lo necesita para biosintetizar algún compuesto y no lo encuentra, no va a poder desarrollar. Algunos ejemplos de macronutrientes y de micronutrientes. Y después las funciones fisiológicas de estos elementos. ¿Para qué utilizan o para qué se utiliza en una célula el carbono? Bueno, es el constituyente celular más importante, eso ustedes lo saben. El oxígeno, de nuevo, es importante como material orgánico celular, pero también forma parte del agua y también en algunas bacterias, como son las respiradoras aeróbicas, o sea, nosotros somos respiradores aeróbicos, se utiliza el oxígeno como aceptor final en la cadena de electrones. El nitrógeno también importante para las proteínas, los ácidos nucleicos, las enzimas, y así una serie de compuestos que se los dejo acá para que lo miren con detenimiento. Bueno, coincidimos entonces en que no puede faltar carbono para que el microorganismo pueda desarrollar. Ahora la pregunta sería, ¿cómo se lo otorgamos? Es decir, ¿cómo pueden incorporar las bacterias el carbono? Hay algunas bacterias que, al igual que las plantas o que las algas, están capacitadas para tomar el dióxido de carbono del aire, es decir, el dióxido de carbono gaseoso que se encuentra en la atmósfera. Y a partir de una fuerte reducción,
lo transforma en compuestos celulares. Esto energéticamente es lo que se llama fijación del carbono, para transformar la forma más oxidada del carbono, que es el CO2, a nivel de compuestos celulares que están muy reducidos, implica un gasto energético y de poder reductor muy importante. Pero hay bacterias que lo hacen. Después están otro grupo de bacterias que utilizan compuestos orgánicos. Es decir, que utilizan, por ejemplo, glucosa o cualquier otro azúcar como fuente de carbono. Ellas ya tienen una cierta ventaja porque estos compuestos tienen el mismo nivel de óxido de reducción que los compuestos o los constituyentes celulares. Entonces, ese gasto energético tan importante que tienen que hacer el primer grupo de bacterias, ellos lo evitan, lo ahorran. De acuerdo, entonces, a la forma en que tienen de captar el carbono, se las clasifica en autótrofas, aquellas que utilizan el carbono en forma de dióxido de carbono, y heterótrofas, aquellas que utilizan carbono orgánico. Algo interesante de pensar es que, y que lo tengan en cuenta, es que en la naturaleza no hay ningún compuesto que no pueda ser degradado por algún microorganismo. Es decir, que pueda ser utilizado como fuente de carbono y energía por algún microorganismo. Todos los compuestos naturales, insisto en eso, son degradados o utilizados como fuente de carbono y energía por algún microorganismo. Y también, si ustedes recuerdan, la conversación que tuvimos en la primera clase, cuando yo les pedí que me permitieran reivindicar a los microorganismos y mostrarles la verdadera dimensión del mundo de los microorganismos en el mundo en que vivimos, yo les decía que había sido descubierta una bacteria en un trabajo japonés del año 2016 que degradaba PET, que es una molécula orgánica sintética, las famosas botellitas que utilizamos todo el tiempo. Y hay bacterias que lo degradan, es decir que es cuestión de darle tiempo solamente al gran laboratorio que es la naturaleza para encontrar alguna vía metabólica que pueda degradar lo que nosotros generamos permanentemente. Hay microorganismos que son sumamente versátiles metabólicamente y estas pseudomonas es un ejemplo. Pseudomonas es un género muy distribuido en la naturaleza. Sobre este género vamos a hablar en distintos momentos de la materia y por distintas razones, pero se los voy dando como para que lo recuerden. El género es Pseudomonas y en este caso la especie es Multiborans. Y como su nombre lo indica, pueden utilizar como fuente de carbono una enormidad de moléculas distintas, de compuestos distintos. Alrededor de 99 compuestos pueden ser utilizados por esta bacteria como fuente de carbono. Por otro lado, hay otras que son sumamente específicas y exigentes en cuanto a la fuente, y si no la tienen, directamente no desarrollan. Por ejemplo, las bacterias celulolíticas, las que son capaces de degradar papel, utilizan solamente celulosa como fuente de carbono y energía. Si no hay celulosa, no desarrollan. Y otras como la del metano, que solamente utilizan metano o metanol como fuente de carbono y energía. Eso para que vean la diversidad que puede haber en la naturaleza. Otro grupo de bacterias que merecen ser mencionadas, porque las van a encontrar en los libros de texto, son las que se llaman capneicas o capnoicas o capnófilas. Cualquiera de esos términos es correcto y son sinónimos, de hecho. Estas bacterias, en principio, recuerden, son heterótrofas, es decir, utilizan fuentes de carbono orgánicas, pero necesitan de tener un aporte extra de dióxido de carbono en los momentos iniciales del crecimiento. Eso se llama fijación heterotrófica de carbono y no lo está utilizando, insisto, que quede claro esto, como fuente de carbono. Ni siquiera lo utiliza el dióxido de carbono como aceptor final de electrones en una cadena transportadora. Lo usa, por ejemplo, para la biosíntesis de ácidos grasos, para la regeneración de intermediarios del ciclo de Krebs, es decir, básicamente para carboxilaciones en diversas rutas metabólicas, tanto del anabolismo como del catabolismo. Entonces,
Es necesario conocer si vamos a trabajar con unas bacterias con estas características porque hay que proveérselo. Es decir, en el entorno cercano a donde está la bacteria desarrollando, que puede ser una caja de Petri, hay que proveer una atmósfera aumentada en dióxido de carbono. Darle un 5 a un 10% de dióxido de carbono. Hay métodos muy simples, sobre los cuales ya hablaremos en su momento, para lograr esto. Muy simples y muy baratos, por otro lado. Bueno, eso es en cuanto al carbono. ¿Qué pasa con otro componente fundamental que es el nitrógeno? Por supuesto que también debemos considerar que la bacteria en cuestión, la que queremos desarrollar en el laboratorio, tenga manera de obtener el nitrógeno, de la manera en que ella lo necesite. Es decir, dándole una fuente oxidada del nitrógeno como los nitratos o una fuente reducida como los aminos o alguna sal de amonio. O bien, si es una bacteria que es capaz de fijar el nitrógeno atmosférico. De ellas también hablamos en esta clase inicial que yo les mencionaba recién, cuando les decía que hay microorganismos que tienen una gran importancia desde el punto de vista agrícola. Los cultivos necesitan nitrógeno en el suelo para poder tener buenos rendimientos. Y hay suelos que son pobres en nitrógeno o que se empobrecen a lo largo del tiempo. Entonces, los agrónomos aconsejan en estos casos la fertilización, es decir, comprar compuestos químicos como la urea granulada y agregarla al suelo. Otra alternativa para ciertos cultivos es la de utilizar inoculantes, que son bacterias, es decir, lo que se agrega al suelo son bacterias, no cualquier bacteria, sino algunas que tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico. De nuevo estamos ante bacterias que toman el nitrógeno gaseoso que se encuentra en el aire y lo reducen a nivel de oxidorreducción de los compuestos celulares. Es decir, que de esa manera quedan a disposición de, en este caso, de la planta, pero también a disposición de la bacteria, obviamente. Creo que esta micrografía electrónica ya se las había mostrado. Lo que ustedes ven acá es una raíz de una planta y esto que ven acá son las bacterias asociadas simbióticamente. Se benefician las dos, la planta porque tiene una fuente permanente de nitrógeno, de compuestos nitrogenados, fácilmente disponibles para ella, y por otro lado la bacteria porque tiene protección y nutrientes. Siempre la zona, los agrónomos la llaman rizosfera, cuando hablan de la microbiología de la raíz, es decir, la zona que está cercana a la raíz es una zona rica en nutrientes, y a la bacteria le conviene estar ahí. Otra cosa que es importante incluso pensarlo como funcionamiento de los microorganismos. Muchas de estas bacterias, que son capaces de fijar nitrógeno, lo pueden hacer de una manera opcional. En microbiología nosotros decimos que es facultativo, cuando algo lo pueden hacer o no, dependiendo de las condiciones. Entonces son fijadoras de nitrógeno facultativas. Es decir, si tienen estas bacterias a disposición algún compuesto nitrogenado apropiado, directamente la abundancia de esos compuestos nitrogenados actúan como represores y no se expresan los genes que están involucrados en las vías de fijación de nitrógeno. En cambio, cuando estos compuestos empiezan a escasear, se desreprimen esas vías, a nivel genético estamos hablando, y se expresan esos genes que le permiten a la bacteria fijar el nitrógeno. Como dijimos antes, en el caso de las bacterias que son capaces de fijar dióxido de carbono, son rutas metabólicas muy caras energéticamente. Por ejemplo, por cada molécula de nitrógeno que se reduce a nivel de compuestos celulares, se necesitan alrededor de 18 moléculas de ATP, lo cual es mucho, es bastante oneroso para la bacteria. Pero cuando no hay disposición de nitrógeno, le viene muy bien poder hacerlo, porque de lo contrario no podría desarrollar. Algo más que tenemos que tener en cuenta al momento de querer elaborar un medio de cultivo para el desarrollo de un microorganismo. Hay que saber si este microorganismo necesita que se le agregue al medio de cultivo factores de crecimiento.
¿Qué son los factores de crecimiento? Estos que aparecen acá en la transparencia. Son aminoácidos, son purinas o son vitaminas que la bacteria no está en condiciones de sintetizar por sus propios medios. Entonces hay que agregarlos al medio de cultivo. Si no los agregamos, el microorganismo no va a desarrollar. Y nuevamente hay una clasificación de las bacterias de acuerdo a que necesiten el agregado de factores de crecimiento o no. Las bacterias auxótrofas, ojo, no confundir con autótrofas. Auxótrofas son mutantes que han perdido la capacidad de sintetizar alguno de esos factores de crecimiento que mencionamos antes. Es decir, son incapaces de producir tiamina o algún otro aminoácido o una vitamina. Entonces la necesitan en el medio de cultivo. Y los protótrofos no necesitan nada, porque a partir de la fuente de carbono y de nitrógeno, ellas sintetizan todo lo que necesitan para poder desarrollar. Las cepas silvestres, o sea, la cepa original, por decirlo de algún modo, son protótrofas. O sea, podrían crecer en lo que nosotros llamamos medio mínimo, es decir, que tiene fuente de carbono, de nitrógeno, de energía y nada más. Y la bacteria sintetiza todo lo que necesita. En cambio, las auxótrofas son mutantes de aquellas primeras que han perdido la capacidad de sintetizar alguno de esos metabolitos esenciales. Bueno, hablamos entonces de cómo obtienen el carbono, del nitrógeno. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta siempre en los medios de cultivo es el modo en que la bacteria obtiene la energía. Hay bacterias capaces de obtener la energía a partir de la luz, de la energía solar, y esas bacterias son las llamadas fotótrofas, como las plantas, como las algas. Hay otras que obtienen la energía a partir de compuestos químicos y se llaman quimiótrofas. Es decir, toman una molécula química y la escinden, la rompen, liberando la energía que está contenida en esos enlaces. Estas últimas, o sea, las quimiótrofas, pueden utilizar compuestos orgánicos, es decir, la glucosa, en cuyo caso se llaman quimio-organotrófos. La palabra un poco es larga y es compleja por ahí, pero si se ponen a analizarla, quimio es porque utilizan energía química y organotrofa porque es una molécula orgánica. Y quimio-litótrofa son aquellas que utilizan energía química pero de compuestos inorgánicos. Por ejemplo, el hidrógeno. Hay bacterias que pueden utilizar el hidrógeno gaseoso, como les pongo ahí el ejemplo, para obtener la energía. Hay también bacterias que utilizan compuestos azufrados o de hierro. Hay una gran variedad. Y lito, para darles una pauta de por qué se llaman así, lito quiere decir en griego piedras y hace alusión a que son medios muy minerales, ¿no? Muy inorgánicos en los cuales desarrollan estas bacterias. Otras que me parece que también es importante que ustedes tengan en cuenta son un grupo de bacterias que son incapaces de crecer en un medio de laboratorio sintético. Es decir, por más que ustedes le pongan todos los nutrientes y factores de crecimiento, no van a desarrollar. Estas bacterias tienen un problema o una característica, que es que son incapaces de producir por sí mismas energía. O sea, son deficientes en las rutas metabólicas productoras de energía y también carecen de la forma de almacenar la energía. Por lo tanto, necesitan crecer en el interior de células, como si fueran un virus. Ojo, no son virus, son bacterias. Tienen DNA, tienen RNA, tienen una pared que es de peptidoglicano, son bacterias, pero son deficientes desde el punto de vista energético. Por lo tanto, son parásitos intracelulares estrictos, no pueden vivir solas en un medio sintético. Y dentro de ellas hay dos géneros que Rickettsia seguramente nunca lo escucharon, pero clamidias posiblemente sí, sobre todo porque hay una enfermedad de transmisión sexual producida por una clamidia, que es la clamidia trachomatis, que es una enfermedad que está tomando lamentablemente mucho protagonismo dentro de la población juvenil y que pasa muchas veces inadvertida, porque sobre todo en la mujer es asintomática y si no es tratada correctamente,
a la larga puede traer problemas de infertilidad. Es la clamidia, hay que tenerla en cuenta. Bueno, entonces, vamos a hablar de los tipos tróficos, es decir, tenemos que saber al momento de decidir cultivar en el laboratorio un microorganismo cuál es su tipo trófico, qué tipo de fuente de carbono utiliza, acuérdense si es autótrofo o heterótrofo, y qué tipo de energía utiliza. Y ahí surgen las combinaciones y surgen los llamados tipos tróficos. Por ejemplo, una bacteria que es fotoautótrofa quiere decir que utiliza energía solar, por eso lo de foto, y autótrofa, que es capaz de fijar dióxido de carbono del ambiente. Fotoheterótrofa. Foto quiere decir que la energía es la lumínica y heterótrofo, el carbono es orgánico. Quimioautótrofa, energía química, carbono, dióxido de carbono, fija dióxido de carbono del aire. Y quimioheterótrofa, dentro de este grupo está la mayor parte de las bacterias que producen enfermedades en el hombre o en los animales, que utilizan energía química y carbono orgánico. Es decir, la mayor parte de las bacterias que vamos a trabajar nosotras en este cursado pertenecen a este grupo. Eso es en cuanto a los nutrientes, lo que ellas necesitan y la manera en que hay que otorgárselos, siempre que conozcamos su tipo trófico. Pero eso no es todo. A pesar de ser un buen medio de cultivo, con todo lo que la bacteria necesite, podemos fracasar, como les decía en un principio, si no se les da las condiciones de cultivo apropiadas, las condiciones ambientales, es decir, la caja de Petri donde está el medio y el cultivo de la bacteria donde acabo de sembrarla, tiene que ser ubicada en lugares determinados, en donde, en la estufa 37 o la dejo en la mesada a temperatura ambiente o la pongo en la heladera. Dejo que esté en presencia del oxígeno o no, la puede perjudicar. Bueno, todo eso es lo que son los factores ambientales que también son importantísimos al momento de lograr o no el crecimiento en el laboratorio. Uno de estos factores, y yo creo que uno de los más importantes, es la temperatura a la cual se va a incubar ese microorganismo para que dé una población. Todos los microorganismos tienen una temperatura óptima de crecimiento y también rangos de temperatura donde pueden crecer. O sea, si la temperatura óptima de crecimiento es de 37 grados de una bacteria, por ejemplo una Escherichia coli, no quiere decir que si yo la pongo a 35 se muere, o si la pongo a 38 se muere. Entonces, por eso siempre tienen una temperatura óptima y temperaturas cardinales, una mínima y una máxima. Para que se entienda un poco mejor, creo que este gráfico es bastante esclarecedor. Si ustedes estuvieran graficando, en principio obteniendo datos y después esos datos volcándolos a un gráfico de cómo crece una población a medida que cambia la temperatura, tendrían un gráfico con estas características. Si ustedes se fijan, no tiene números, porque tampoco es importante, porque independientemente de cuál sea el rango en que desarrolla una bacteria, siempre la tendencia o el dibujo va a ser igual. Entonces, como dijimos, tiene una temperatura mínima, una temperatura máxima, que son las temperaturas cardinales, y la temperatura óptima. ¿Cómo sabemos por qué decimos que esta que está acá es la temperatura óptima? Porque si ustedes van al eje de las IES, donde están graficando velocidad de crecimiento, van a ver que a esta temperatura el cultivo tiene la máxima velocidad de crecimiento. ¿Sí? Si ustedes se ubican a esta temperatura, la población también está creciendo, pero a una velocidad de crecimiento más pequeña. Si ustedes se ponen acá, es una temperatura superior a la máxima, superior a la óptima, también está creciendo, pero a una velocidad más chica. Si ustedes se van alejando de la temperatura óptima hacia las temperaturas más bajas, cada vez la velocidad de crecimiento de esa población es más chica.
Esto tiene una aplicación práctica enorme. Y estoy segura que ustedes lo hacen todos los días de su vida en casa sin pensarlo. Cada vez que ustedes sacan de la heladera, esta mañana cuando desayunaron, sacaron la leche, hicieron el café con leche y volvieron a guardar el sachet en la heladera. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejaron sobre la mesada? Justamente lo que ustedes están haciendo, cada vez que meten algo en la heladera, es alejar esa población de bacterias que puede estar en el alimento de la temperatura óptima para lograr que la población crezca a la menor velocidad posible y por lo tanto la vida útil de ese producto, el sachet de leche por ejemplo, sea más larga, o sea, no se les ponga fea, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, esto es lo que hacen cada vez que ustedes ponen algo en la heladera. ¿Qué pasa a partir de aquí? Esta dijimos que es la temperatura mínima. ¿Qué valor tiene en grados centígrados? Depende qué bacteria estemos estudiando. Pero sea cual fuere la temperatura, ¿qué pasa a medida que nos vamos más abajo de esa temperatura mínima? Nos alejamos hacia valores cada vez más fríos de esa temperatura. ¿Qué pasó? ¿La población se murió? Claramente no hay crecimiento. Por el gráfico, aquí ya no hay velocidad de crecimiento. O sea, la viene bajando, 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 hasta que acá ya no hay más, no está creciendo, por lo que se ve en el gráfico. ¿Pero qué pasó con la población? ¿Se murió? No. Ustedes recapaciten y piensen en los métodos de esterilización y van a ver que ninguno es por frío. Es decir, no matan a las bacterias por frío o matarlas de frío. Entonces, lo que ustedes logran es que en un momento determinado dejen de crecer, pero no crean que ustedes las están matando. Y la pregunta podría ser, bueno, pero si lo pongo en el freezer, que hace más frío todavía, de hecho ustedes van a detener el crecimiento, pero no necesariamente las van a matar. No crean que si ustedes ponen algo, un alimento de una calidad bacteriológica discutible, en el freezer lo van a mejorar. Cuando lo saquen, algunas bacterias posiblemente mueran por la formación de cristales, depende también de la velocidad en que se congeló, pero una vez que ustedes lo saquen y lo empiecen a descongelar, después de un tiempo apropiado, muchas bacterias se van a recuperar y van a arrancar a crecer nuevamente. Entonces, ojo con eso, ¿no? ¿Por qué deja de crecer a una determinada temperatura? Por un problema, en principio, en las membranas. Las membranas bacterianas son sumamente fluidas. De hecho, hay un esquema que es el de mosaico fluido. Vamos a ver membrana citoplasmática en las próximas clases, pero si ustedes leen los papers dicen que tiene la fluidez del aceite de oliva y es sumamente importante para los sistemas de transporte que así sea. A medida que la temperatura va bajando, llega un momento en que la membrana se gelifica, entonces todos los procesos de transporte se van enlenteciendo, por eso crece más lentamente, y en un momento determinado cesan. Por otro lado, también ustedes saben que el funcionamiento enzimático, la velocidad de reacción de las enzimas va disminuyendo con la temperatura. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos para el lado opuesto? Es decir, nos acercamos a la temperatura máxima, que no sé si lo notaron, pero la temperatura máxima está bastante cerca de la temperatura óptima. La temperatura óptima está bastante lejos de la mínima, esto pasa siempre, pero bastante cerca de la máxima. Bueno, ¿qué pasa a esa temperatura máxima y a partir de ahí? Cuando nos acercamos a esa temperatura máxima, de vuelta, que va a cambiar dependiendo del grupo de bacterias, hay un tema con las membranas también, pero empieza a haber una desnaturalización de las membranas y si hay ruptura de la membrana citoplasmática, obviamente que hay muerte celular. Hay también un problema con las enzimas, con todas las proteínas celulares, se desnaturalizan. Y si seguimos aumentando la temperatura, hay muerte celular. Aquí sí no hay dudas. Las altas temperaturas tienen un efecto muy nocivo sobre las poblaciones bacterianas. Ahora, después vamos a ver a qué llamamos altas temperaturas.
Nuevamente, hay una clasificación de las bacterias de acuerdo a la temperatura óptima a la cual desarrollan. Las psicrófilas, que son las que desarrollan a bajas temperaturas, temperaturas de la heladera más o menos, ¿dónde se encuentran en la realidad estas bacterias? Bueno, pueden estar contaminando cámaras frigoríficas, por ejemplo, pueden estar en el mar, sobre todo en zonas de mar abierto las temperaturas son bajas, en la Antártida o en el Polo Norte. Las mesófilas, estas nos interesan puntualmente porque acá se encuentran los patógenos humanos y animales. Son bacterias que crecen como temperatura óptima a la temperatura del cuerpo humano, más o menos, o sea, 36,5, 37 grados centígrados. Todos nuestros patógenos se encuentran ubicados en esta zona. Los termófilos, que son los que desarrollan a altas temperaturas, e incluso hay otra categoría que son los hipertermófilos, que pueden desarrollar a temperaturas inusitadas, ¿no? Como que hay bacterias que tienen su temperatura óptima de crecimiento a 100 grados centígrados. Y después hay otro grupete que son los psicrotrofos. Y se los menciono porque pueden llegar a traernos dolores de cabeza, sobre todo en la industria de los alimentos. Estas bacterias psicrótrofas son mesófilas. De hecho, dentro de ellas hay unas en particular que es la Listeria monocitogenes, que es un patógeno humano. Entonces, es un patógeno humano, vale decir que es un mesófilo y la temperatura óptima de crecimiento es la de nuestro cuerpo. Pero puede desarrollar a temperatura de la heladera, de refrigeración. Con lo cual, es un tema, porque en general el resto de las bacterias que producen enfermedades transmitidas por los alimentos cesan el crecimiento cuando se ubican en la heladera. Esta no, puede seguir creciendo. No solamente que sobrevive, todas sobreviven a temperatura de la heladera, sino que puede seguir aumentando el número. Eso las transforma en un dolor de cabeza en la industria de los alimentos. Y esto como ejemplo, se los doy por dos razones. Primero, porque el que la descubrió fue Brock. El libro, que es el libro de cabecera de esta materia, es el de Thomas Brock, es el mismo señor, que la descubrió en un parque nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, y era una bacteria, se llama Thermus aquaticus, que desarrolla a más de 100 grados centígrados. Pero además, porque este descubrimiento cambió notablemente una técnica muy utilizada en la actualidad, que es la técnica del PCR, o sea, la reacción en cadena de la polimerasa. Ahora se está hablando muchísimo porque se la utiliza como método diagnóstico para el coronavirus. Bueno, ustedes la conocen. La PCR necesita una polimerasa, que ustedes recordarán que se llama TAC polimerasa. TAC viene de Thermus aquaticus. Thermus aquaticus es TAC polimerasa, es decir, la polimerasa que se utiliza en esta técnica para la amplificación del DNA en estudio, o del RNA, del material genético en estudio, es la polimerasa de esta bacteria, que por otro lado es resistente a altas temperaturas. Ustedes recuerdan que esta técnica se hace en un termociclador que aumenta y disminuye la temperatura cíclicamente. Entonces, la mayor parte de las polimerasas de organismos mesófilos se degradan a 100 grados centígrados. Inicialmente, entonces, había que volver a adicionar de polimerasa para que siguieran los ciclos. En la actualidad eso se ha mejorado muchísimo, ya hace bastantes años, gracias a la polimerasa de esta bacteria. Otras que también se las doy simplemente para que ustedes vean, el Pirococcus furiosus, que es una arquea, es hipertermófila, y la temperatura óptima es 100 grados centígrados. Y la siguiente, que es el Pyrolobus fumari, que la temperatura es de 105 grados centígrados, es increíble. Y deja de crecer, o sea que la temperatura cardinal más baja es más o menos 90 grados centígrados. Bueno, acá nuevamente un gráfico muy similar al que veíamos anteriormente, pero para que vean, acá sí tiene valores en grados centígrados en el eje de las X,
para que vean más o menos cuáles son las temperaturas óptimas de un psicrófilo, de un mesófilo y de un termófilo. Y por este lado, acá, en vez de velocidad de crecimiento, habla de tiempo de generación. Cuando veamos el tema de crecimiento, van a ver que es prácticamente lo mismo. Digamos, estamos hablando de lo mismo. No, una cosa que les quería comentar antes de que se me fuera, una cosa que les quería comentar es que por más que el psicrófilo crezca a una máxima, o sea, a su temperatura óptima, la velocidad de crecimiento nunca alcanza la de un mesófilo ni la de un termófilo, ¿no? Es decir, por más que esté a su temperatura óptima, siempre la velocidad con que crece esa población es muy inferior a la de los mesófilos y a la de los termófilos. Algunos datos para que ustedes vean. Acá están lo que hablábamos de las temperaturas cardinales y las temperaturas óptimas de distintos grupos de microorganismos. Bueno, decíamos que cuando las bacterias se encontraban en un ambiente muy frío, había un problema con los sistemas de transporte porque las membranas empezaban a gelificar. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y cómo hacen, cómo resuelven este problema las bacterias psicrófilas? En principio tienen enzimas que son resistentes al frío, tienen sistemas de transporte de estas características también, y sobre todo, a nivel de la membrana, tienen una mayor proporción de ácidos grasos insaturados y en algunos casos hasta poliinsaturados. Eso las ayuda a mantener fluidez en la membrana a unas muy bajas temperaturas. ¿Qué pasa en el rango contrario? Decíamos que se desnaturalizaban las enzimas, se destruía, se lisaban las membranas a altas temperaturas. Bueno, ¿qué hacen las termófilas y las hipertermófilas para poder sobrevivir en estas condiciones? Las enzimas son termorresistentes, también los ribosomas. Las membranas tienen una mayor proporción de ácidos grasos saturados en vez de insaturados como en el caso anterior. Y en las arqueas, que son hipertermófilas, en su membrana citoplasmática, en vez de tener ésteres de ácidos grasos con glicerol, como en el caso de la mayor parte de las bacterias, de las eubacterias me refiero, ¿no? Y de las eucariotas también, tienen éteres de hidrocarburos que se unen al glicerol. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos las membranas. Y algunas tienen una particularidad más, que en vez de tener una bicapa lipídica en la membrana, tienen una monocapa, lo cual le da una gran estabilidad a la temperatura. Bueno, como decíamos antes, lo que charlábamos, ¿no? Que a temperaturas de congelación cesa la reproducción bacteriana, pero no necesariamente se mueren. Una cosa que ocurre también a temperatura de congelación, que también tiene que ver con el cese del crecimiento, es que no hay agua. El agua se congela, a 0 grados centígrados el agua pura se congela. Si es agua de mar, necesita temperaturas más bajas, como menos 2,5 grados centígrados. Pero en definitiva se congela. Por lo tanto, la bacteria tiene un doble problema. El problema de la temperatura en sí mismo y de la ausencia de agua disponible necesaria para el crecimiento. Bueno, una nueva clasificación, perdón, es simplemente porque lo van a encontrar en los libros. Hay algunos microorganismos que tienen un rango de crecimiento, cuando hablamos de temperatura sobre todo, muy amplio. Es decir, pueden seguir creciendo aún con variaciones muy amplias de la temperatura. Esos se llaman euritérmicos. O sea, soportan variaciones grandes en la temperatura. En cambio, los estenotérmicos soportan variaciones pequeñas. Bueno, otro tema también hay que tener en cuenta es el pH para el crecimiento de las bacterias. ¿El pH de qué? Y del medio de cultivo. El medio de cultivo que elaboramos, al cual le pusimos todos los nutrientes que teníamos previstos, tiene que tener un pH determinado. En general, las bacterias con las cuales vamos a trabajar son neutrófilas, es decir, desarrollan a un pH cercano a 7, 6,5, 7,5 más o menos, en esos rangos.
Hay bacterias que son acidófilas y hay bacterias que son alcalófilas. Siempre que la palabra diga filo, quiere decir que necesitan, porque una cosa es que la bacteria resista la temperatura o resista la acidez del medio, en cuyo caso sería termoresistente o en este caso ácido resistente, que soporta esa condición, por más que no sea la óptima. Y otra cosa es que sea acidófila o termófila. En esos casos quiere decir que necesita el pH bajo o la temperatura alta, si hablamos de termófila. ¿Sí? Es como para que vayan familiarizándose, ¿no? Filo lo necesita sí o sí, si no, no desarrolla. Resistente se la banca, aunque no están las condiciones óptimas. Por lo tanto, va a tener un crecimiento más lento, porque necesita algún tipo de mecanismo paliativo para esta situación, lo cual siempre va a implicar un gasto energético. ¿Cuáles son los problemas que se le presentan a una bacteria cuando hay cambios de pH? Puede haber problemas en la membrana, puede haber problemas en los intercambios. Ustedes recuerden que los sistemas de transporte de electrones en las bacterias están en la membrana citoplasmática. Puede haber problemas allí para lograr la quimiósmosis. Puede haber algún problema en la concentración interna, o sea, puede ingresar muchos hidrogeniones y por lo tanto modificar el pH intracelular, con lo cual también es un problema para la estabilidad de las macromoléculas. Y también puede haber inhibición de la actividad enzimática. Pero por supuesto, hay bacterias que tienen mecanismos de adaptación a estas cuestiones. Por ejemplo, los sistemas de transporte. Ustedes se acuerdan que, porque esto también lo hacen las células eucariotas, lo deben haber visto, los sistemas de transporte con gasto de energía. Uno de ellos era el antiporter, es decir, un compuesto ingresaba y otro salía. Bueno, hay sistemas que le permiten a la bacteria sobreponerse a las modificaciones de pH, por ejemplo, el sistema sodio-protón o potasio-protón. También hay veces que se desreprimen algunas respuestas de tolerancia al medio ácido. Se pueden sintetizar en estos casos, esto está todo regulado genéticamente. Se pueden sintetizar ATPasas que traslocan protones, es decir, si la bacteria está en un medio ácido y para evitar el ingreso de los protones y la acidificación del citoplasma celular, lo expulsan rápidamente al medio, hacia afuera, y si no, también pueden sintetizar proteínas chaperonas que corrigen rápidamente cualquier proteína que haya sido desnaturalizada por el cambio de pH intracelular. Hay bacterias que son acidófilas. Por ejemplo, las bacterias del ácido acético. El vinagre, que ustedes consumen seguramente, es producido por bacterias. Obviamente que estas bacterias están adaptadas perfectamente a esas condiciones. Las bacterias lácticas también, las del yogur, son bacterias que transforman la lactosa, fermentan la lactosa y la transforman en ácido láctico, algunas ácido láctico y otros ácidos, hay fermentaciones ácido mixtas, pero en definitiva lo que ocurre es que ellas mismas producen la acidificación del medio. Estas bacterias seguramente que sobreviven perfectamente a esas condiciones ácidas. Y por el otro lado, hay bacterias que son alcalófilas. Hay una que se llama Bacillus alcalophilus, como su nombre lo indica, necesita un pH alto para poder desarrollar. Y se encuentra en algunas lagunas alcalinas. Todas estas bacterias, bueno, acá yo les pongo el ejemplo de las bacterias alcalófilas, pero todas estas bacterias extremófilas, para poder vivir en esas condiciones, como decíamos antes con el termus acuáticos, implica que tienen proteínas y enzimas adaptadas a esas características. Y son muy interesantes desde el punto de vista de la microbiología industrial. En este caso, ellas tienen enzimas hidrolíticas como proteasas y lipasas que son utilizadas como aditivos en los detergentes.
Algo para recordar, que seguramente lo saben ustedes, ¿no? El pH intracelular siempre, independientemente del lugar donde viva esa bacteria, y a lo mejor es una bacteria acidófila, está cercano a la neutralidad, justamente para proteger a las macromoléculas. Algunos ejemplos de bacterias que viven en un pH muy, muy bajo. Fíjense ustedes, el ferroplasma, el termoplasma, son bacterias que tienen pH de desarrollo óptimo 2. Hay bacterias que, como producto del metabolismo, generan ácido sulfúrico y ahí viven. Entonces, para que se den una idea de lo extremas de las condiciones donde algunos microorganismos pueden desarrollar. Bueno, ¿por qué es tan importante la neutralidad, o no siempre es 7, cercana a la neutralidad intracelularmente? Justamente porque las macromoléculas suelen ser bastante sensibles a distintos tipos de pHs. Bueno, cuando uno prepara el medio de cultivo, acá, si ustedes fueran al laboratorio harían algo así, acá tenemos un vaso de precipitado, ahí adentro se puso el agua y se agregaron todos los componentes necesarios para el desarrollo de las bacterias, y una vez que eso está disuelto, hay que esterilizarlo y tomar el pH. ¿Qué pH debe tener? Depende qué tipo de microorganismo vamos a hacer desarrollar. Es siempre la misma respuesta. Pero supónganse que yo quiero un pH cercano a 7. Si el pH que tomo en ese momento con las cintitas de pH no es el que yo quiero, se puede modificar agregando álcalis o agregando bases. Generalmente se utiliza hidróxido de sodio, o se utiliza uno normal, o se utiliza ácido clorhídrico, uno normal, para modificar el pH para un lado o para el otro. Pero hay que pensar que a lo largo del desarrollo del microorganismo, es decir, yo tengo un medio de cultivo apropiado, estéril, con el pH que dice el fabricante, y lo siembro. Lo siembro con un microorganismo al cual quiero desarrollar en el laboratorio. Este microorganismo empieza a interactuar con ese medio de cultivo, de hecho para eso lo pusimos. Consume ciertas sustancias, elimina sustancias de desecho al exterior, con lo cual las condiciones originales de ese medio empiezan a cambiar a lo largo del tiempo. Y en algunos casos, por ejemplo, si la bacteria fuera una bacteria láctica, que yo ya sé de antemano que va a producir una gran cantidad de productos ácidos, hay que preverlo y poner tampones en el medio de cultivo. Es decir, un buffer que trate de amortiguar esos cambios de pH que produce el microorganismo como producto de su crecimiento, porque a veces las condiciones cambian tan drásticamente que el propio microorganismo deja de crecer. Entonces, es por eso que se agregan sustancias en el medio de cultivo original, cuando uno lo está preparando, previendo que va a haber cambios importantes de pH, hacia el álcali o hacia el ácido. Por ejemplo, en el caso del ácido, uno podría agregarle un fosfato diácido de potasio. Esto también ya lo vamos a ver cuando vean los medios de cultivo. Pero tengan en cuenta siempre eso. Uno puede evaluar en el momento cero que el pH está apropiado, pero ojo que a medida que el microorganismo crezca dentro de ese medio de cultivo, lo va a ir modificando. Bueno, los hongos en general tienden a ser más tolerantes al ácido que las bacterias. Ojo con esto, no estoy diciendo que todos los hongos son acidófilos, simplemente que en general los hongos toleran mejor el ácido que las bacterias. ¿Hay hongos acidófilos? Sí, y hay bacterias acidófilas también. Estoy hablando en términos generales. Por eso, y ahora los voy a retrotraer a la conversación que tuvimos anteriormente cuando hablábamos de los hongos, que yo les mencioné un medio de cultivo que se llama Saburó, que les dije, es un medio de cultivo diseñado especialmente para hongos. Es selectivo para los hongos y tiene un pH ácido, un pH 5 más o menos. Entonces, cuando uno siembra en un medio Saburó, lo que quiere es favorecer el desarrollo de los hongos, complicándole un poquito la vida a las bacterias.
¿Qué quiere decir? ¿Que ninguna bacteria va a poder crecer? No, no es cierto, porque si es una población mixta, seguramente que hay alguna bacteria que puede crecer. Pero en general, lo que uno intenta es frenar el desarrollo de las bacterias para favorecer el desarrollo de los hongos. Bueno, otra cosa muy importante es el agua. Habíamos dicho, cualquier célula, esto ustedes lo saben, tiene un 90% de su constitución el agua. Y acá vamos a tomar un nuevo concepto, que es el de actividad acuosa, o AW, concepto que seguramente ustedes ya escucharon cuando cursaron bromatología. Esta es la definición del libro de lo que es el AW, pero para que se entienda, para recordarle. En definitiva, lo que es el AW, al margen de esta definición, es el agua que está disponible para el metabolismo bacteriano. Para que se entienda. Cuando ustedes van al mar, nadie me puede decir que no hay agua. Sin embargo, el AW es muy bajo, porque tiene una alta concentración de sales, el agua del mar. Y no cualquier bacteria, por ejemplo, podría vivir allí, justamente porque el agua está, pero no está disponible para la célula. Entonces, el AW, eso es lo que dice, nos indica la cantidad de agua disponible para el metabolismo celular. Si se acuerdan ustedes, el valor de AW, el máximo valor de AW es 1, el más alto. Y de vuelta, una clasificación de acuerdo a la cantidad de agua que necesitan para vivir las bacterias. O mejor dicho, el AW que pueden soportar las bacterias o que necesitan. Están los halófilos, que viven en medios hipertónicos, o sea, necesitan esos medios para estabilizar sus membranas, si no, no desarrollan. Halotolerantes, lo que hablábamos antes, estos toleran altas concentraciones de sales, aunque no las necesitan. No son sus condiciones óptimas, las soportan, se las banca, como diríamos. Los osmófilos, generalmente dentro de los osmófilos están las levaduras, son esos microorganismos que pueden crecer en medios hipertónicos, pero con altas concentraciones de azúcares. Estos eran altas concentraciones de sales, estos tienen altas concentraciones de azúcares. Y los xerófilos, que generalmente hay bacterias xerófilas, pero también hay hongos filamentosos, que crecen en un AW realmente muy bajo. Piensen que debajo de 0,60 ya directamente no hay vida de ningún tipo, no es factible. Esos microorganismos que son xerófilos pueden vivir, por ejemplo, en rocas que están expuestas al sol, donde la desecación es muy importante. Y ellos logran sintetizar unos disacáridos que protegen las membranas y las proteínas justamente de la desecación. Acá para que ustedes vean simplemente alimentos, estos son conceptos sumamente importantes en la conservación de los alimentos. En definitiva, todo lo que estamos viendo, si ustedes se lo ponen a pensar, todo lo que estamos viendo en la clase de hoy, ustedes lo pueden ver desde dos puntos de vista. Tener en cuenta todo esto para promover el desarrollo de los microorganismos en un estudio en el laboratorio, para hacer un diagnóstico si están en la industria, o todo lo contrario. Conocer qué es lo que el microorganismo necesita para no dárselo, para intervenir en alguno de estos requerimientos y complicarles la vida para que no crezcan. Si ustedes están trabajando en la industria de los alimentos o en la industria farmacéutica, dos lugares donde ustedes no quieren que los microorganismos crezcan. Entonces, todo lo que charlamos en la clase de hoy, ustedes lo pueden ver desde esos dos lugares y no pierdan esa visión. Es importante conocerlo, ya sea para darles lo que necesitan y tener un buen desarrollo, o para quitarles y que no desarrollen si uno necesita un medio protegido de la contaminación microbiana. Bueno, estos son lugares donde, alimentos, donde el AW es muy bajo. La miel, que justamente por esa concentración de azúcares que tiene, prácticamente es imperecedera, los caramelos, las gomitas y los frutos secos. Bueno, ¿qué le pasa a un microorganismo cuando se encuentra en un medio hipertónico, por ejemplo?
Si ustedes se ponen a pensar, se van a dar cuenta que tienen un problema con el ingreso de agua a la célula. Si la bacteria está en un medio hipertónico, es decir, que la concentración de solutos es superior fuera de la célula que adentro, va a tener un problema con el agua. El agua intenta salir de la célula más que entrar, lo cual es un problema. Entonces, ¿cómo hacen para superar este escollo los microorganismos que son halófilos o los halotolerantes? Ellos pueden bombear iones hacia el interior de la célula. Nuevamente utilizan el sistema de transporte activo, el antiporter. Lo que intentan es aumentar la concentración intracelular para que el agua siga ingresando. O la otra alternativa es la de sintetizar solutos orgánicos, lo que se llaman solutos compatibles. Algunos de los solutos compatibles que algunas bacterias o levaduras pueden llegar a sintetizar. Se llaman solutos compatibles porque son compatibles con el metabolismo celular, es decir, no le van a generar a la célula ningún problema osmótico. Antes de llegar al crecimiento, estaba pensando que para que lo sigan relacionando con cosas que ustedes conocen. Ustedes vieron que las mermeladas, los dulces, el dulce de leche y demás, no son muy perecederos, justamente también porque tienen una alta concentración de azúcares. O si ustedes tienen o suelen comprar salmueras, por ejemplo, aceitunas en salmuera, son elementos que tienen un muy bajo AW, justamente por el tratamiento que les hacen para que perduren en el tiempo, y al cual las bacterias se les complica bastante en este sentido, ¿no? Y aunque la bacteria tuviera la capacidad de tener alguna estrategia que le permitiera sobrevivir a esas altas concentraciones, siempre implica un gasto energético, es decir, sintetizar solutos compatibles o poner en práctica ese transporte activo implica que la bacteria está destinando gran parte de su energía a tratar de compensar esta situación inhóspita que se le presenta, en vez de destinarla a crecer. Entonces, siempre lo que se logra es que la velocidad de crecimiento sea más lenta. Entonces, habla de eso, de la perdurabilidad en el tiempo del alimento. Creo que este es un buen tema para relacionarlo también con la conservación de los alimentos, ¿no? Como para que les quede claro. Bueno, y sí volvamos a otro parámetro sumamente importante, que es la relación que tiene el microorganismo con el oxígeno. Lo vamos a ver rapidito porque hay un práctico donde ustedes van, espero que lo podamos hacer en algún momento, van a hacer técnicas de anaerobiosis para poder desarrollar en el laboratorio cierto tipo de microorganismos. Entonces, en ese momento lo van a ver con detalle. Pero en este momento, tengan en cuenta que hay microorganismos que son aerobios estrictos, es decir, que necesitan sí o sí el oxígeno. ¿Por qué lo necesitan tanto? Porque son respiradores aerobios, como nosotros. Utilizan el oxígeno como aceptor final en la cadena de electrones. Entonces, si no hay oxígeno, no pueden respirar directamente y se mueren. Hay otros que se llaman microaerófilos, es decir, son aerobios también, respiran aeróbicamente, pero tienen ciertas enzimas que son sensibles al oxígeno y por lo tanto necesitan oxígeno, pero en una concentración disminuida, es decir, una concentración menor a la concentración que hay en la atmósfera de oxígeno. Pero son aerobios, respiran aeróbicamente. Hay otros que son anaerobios estrictos. Para estas bacterias, el oxígeno es letal. Estas bacterias son sumamente sensibles, algunas más que otras, por supuesto, pero hay algunas de ellas que son tan sensibles que solamente con estar expuestos temporalmente al aire se mueren. Hay otras que son anaerobias facultativas. Ahí está la palabra que yo les decía. Facultativo es optativo. Este tipo de bacterias pueden crecer en presencia o en ausencia de oxígeno.
¿Por qué? Porque tienen alternativas para obtener energía. ¿Pueden respirar aeróbicamente? Sí lo hacen. Si hay oxígeno seguramente lo van a hacer porque es un proceso energéticamente muy favorable la respiración aeróbica. Pero si se les consume el oxígeno o están en un ambiente donde no hay oxígeno, pueden respirar anaeróbicamente. Es decir, tienen una cadena transportadora de electrones, pero utilizan un aceptor final que no es el oxígeno, es otra molécula. Y si no, también podrían fermentar. Es decir, que pueden cambiar el metabolismo productor de la energía dependiendo de las condiciones en las cuales esté creciendo. Y por último, hay otro grupo que son los llamados anaerobios aerotolerantes. Como su nombre lo indica, toleran el oxígeno. No lo usan, son bacterias que fermentan. La manera en que ellas obtienen energía es fermentando. O sea que el oxígeno no las molesta, tampoco lo usan. O sea que pueden crecer en presencia o en ausencia de oxígeno. ¿Ok? O sea que para determinar si el oxígeno les es favorable o no, hay que conocer al microorganismo, por supuesto, y relacionarlo con la manera en que tiene ese microorganismo de obtener la energía. ¿Por qué el oxígeno es tóxico para los anaerobios estrictos? En realidad no es el oxígeno propiamente dicho, sino que los productos tóxicos que se forman a partir del metabolismo en presencia de oxígeno, que son el peróxido de hidrógeno, o sea, el agua oxigenada, el anión superóxido y los radicales hidroxilos. La acumulación citoplasmática de ellos, de cualquiera de ellos o de alguno de ellos, es absolutamente letal para la célula. En una célula que respira aeróbicamente también se forman, pero tienen enzimas que los liberan, o sea, los destruyen, y por lo tanto no se acumulan en la célula. Y acá, tubos, es un dibujito, ¿no? Pero está muy lindo para ir pensando y practicando y repensando lo que charlábamos hasta recién. Estos son tubos de ensayo, estériles, con un medio de cultivo en su interior, estéril también, al cual le sembramos distintos tipos de microorganismos. Distintos tipos en el sentido de la relación que tienen con el oxígeno. Entonces estaría bueno que ustedes intentaran, de algún modo, y después lo charlamos en todo caso, ¿qué creen que está desarrollando en cada uno de los tubos? ¿En qué tubo estaría desarrollando un microorganismo aerobio estricto, por ejemplo? Un aerobio estricto. ¿En cuál les parece a ustedes que está desarrollando un anaerobio estricto? Es decir, aquellos donde el oxígeno le es letal. ¿Dónde estará un facultativo? ¿Dónde estará un aerotolerante? Se los dejo para que lo piensen y lo volvemos a charlar. Bueno, por último, otro factor ambiental que también tiene que ver con el desarrollo de las bacterias. Ustedes en un laboratorio de rutina no se van a encontrar con este problema, pero hay que saber que existe también, que es la presión atmosférica. Es decir, con las bacterias con las cuales nosotros trabajamos, son bacterias que desarrollan perfectamente a una atmósfera de presión, que es la que tenemos todos en el planeta Tierra. Pero hay algunas bacterias que desarrollan en lugares donde la presión es muy superior a la presión atmosférica en la superficie terrestre. Ustedes dirán, ¿en qué lugares? En las profundidades marinas, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando aumenta la presión atmosférica? Aumenta la viscosidad del citoplasma, disminuye la capacidad que tienen las enzimas para reconocer y unirse a los sustratos específicos. Hay problemas también en la división celular, es decir, la bacteria se prepara para la división celular. Recuerden que las bacterias se dividen por fisión binaria, es decir, duplican todo el material, el genético y el resto de los compuestos celulares, y luego se forma un tabique y se separan las dos células hijas. Hay problemas en ese nivel, es decir, la célula comienza a prepararse para dividirse
duplica todos sus componentes, se alarga, pero nunca se forma el tabique. Por lo tanto, las células aparecen como filamentosas. Esto ocurriría, estos efectos, en bacterias que no están adaptadas a la presión o que no necesitan la presión. Pero hay ciertas bacterias que la soportan perfectamente y hay ciertas bacterias que la necesitan a la sobrepresión. Las que se pueden sobrevivir a esto se llaman barotolerantes y las que la necesitan, la sobrepresión, son barófilas. ¿Cómo hacen estas bacterias para sobrellevar todos los problemas que traen aparejados el aumento de la presión? Hay plegamiento de las proteínas, que son distintos. Hay una mayor proporción de ácidos insaturados en la membrana plasmática, lo mismo que hacían las bacterias que estaban adaptadas a bajas temperaturas. Hay cambios también en proteínas estructurales de la pared y también hay cambios en las proteínas de transporte. Para que ustedes tengan una idea de cómo aumenta la presión a medida que nos vamos sumergiendo en el mar, posiblemente si hay algún buzo ya lo sepa esto, pero a medida que nosotros bajamos en las profundidades oceánicas 10 metros, aumenta una atmósfera de sobrepresión. O sea, a los 10 metros tenemos la presión atmosférica normal y una extra. A los 20 metros ya tenemos 2 atmósferas de sobrepresión. Hay bacterias que son las barófilas que crecen en forma óptima a 400 atmósferas de sobrepresión. Y también hay barófilas moderadas, o sea, que son las facultativas, y las extremas, que son las obligadas. Y acá algunos ejemplos, insisto, a no ser que ustedes hagan investigación en este tipo de microorganismos, no van a tener estos problemas, porque realmente estudiar estas bacterias, o sea, sabemos que están, genéticamente se encuentran su genoma en las muestras oceánicas de gran profundidad, pero no es fácil recolectarlas, ni tampoco es fácil reproducirlas en el laboratorio, porque para reproducirlas en el laboratorio hay que lograr tener aparatos para que crezcan donde haya 400 atmósferas de sobrepresión, porque si no, no desarrollan. Y no solamente hacerlas reproducir en el laboratorio, sino muestrearlas, porque si se toma una muestra de agua de profundidad de 4.000 metros de profundidad o 5.000 metros de profundidad y se lleva a la superficie, a medida que va subiendo, la cantidad de atmósferas es menor y finalmente antes de llegar al laboratorio la bacteria estalló. Entonces se requiere una metodología muy específica y muy compleja para tomar la muestra, para llevarla al laboratorio a sobrepresión y para seguir cultivándola y manipulándola con esa presión. Entonces, realmente es un tema bastante complejo. Pero bueno, hay que saber que existen y que tienen adaptaciones que les permiten sobrellevar todos los problemas que surgen de la sobrepresión. Bueno, y por último, para terminar el encuentro de hoy, hay veces que el tema de las presiones puede ser utilizada para la eliminación de bacterias. Hay un aparato llamado prensa de French que lo que logra es aumentar las presiones de manera tal de eliminar las bacterias de algunos lugares. Digamos, algo parecido a la sonicación, que también se utiliza para bajar el número de bacterias en determinados elementos del laboratorio. Como un dato de color nada más. Bueno, chicos, es todo por hoy. Nos veremos próximamente. Recuerden ir viendo, lo ideal es que no dejen que se les acumule demasiada cantidad de información. Aprovechen los espacios que vamos a dedicar justamente a eso, ¿no? Recuerden que el viernes nos encontramos.